En esta mañana me es muy grato contar con la participación del doctor Luis Alberto Andrade Polanco, quien es abogado, máster en contratación pública por la Universidad de La Mancha, consultor capacitador, formador cualificado ante el Ministerio de Trabajo, experto en temas de contratación pública, contratos, asociaciones público-privadas, alianzas estratégicas. También es gerente general de la firma Andrade Polanco y Asociados Law Firm, conferencista y asesor en servicios legales. También es bastante importante que él fue subdirector general del INTERCOP en el año 2021. ¿Cómo está, mi apreciado doctor? Ya. Hola, querida Francis, gracias por la invitación y más bien empecemos, estamos a las órdenes. Gracias por la oportunidad. Ya. El cuestionario de la contratación sostenible. Ayúdeme, por favor, con estas inquietudes. ¿Qué considera abarcan las compras sostenibles? La compra pública sostenible o la contratación sostenible en general, lo que busca es efectivamente mejorar el ciclo de vida de los productos que contrata el Estado. Si nos remontamos un poco a la historia, entendemos que esto nace en otros países, como por ejemplo en Europa, a través de la Directiva 2324 del año 2014, en donde nos empuja a buscar una contratación pública más responsable. De ahí en la región podemos ver Chile, que tiene un proceso mucho más estructurado desde hace muchos años, en donde buscaba convertir al Estado en un comprador responsable. Y a partir de convertir al Estado en un comprador responsable, que los proveedores de bienes, obras y servicios incorporen en su cadena de valor justamente criterios de sostenibilidad para en general buscar un mejor mundo, ¿no? Ya, como siguiente punto, ¿qué debe incluir la política de compras sostenibles dentro de las entidades contratantes? A criterio de usted, mi apreciado doctor. Primero tenemos que enmarcarnos en el marco normativo actual. El marco normativo establece, a través de la normativa secundaria emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, la obligación ya de incorporar estos criterios de sostenibilidad, ¿cierto?, en los procesos de contratación pública. Sin embargo, muy poco se ha trabajado a nivel de entidades. Yo considero, y como el planteamiento de su pregunta, mi querida Francis, es las entidades públicas tienen que generar una política de contratación pública sostenible. ¿Por qué? Porque justamente ellos son los responsables de los procesos de contratación pública, sin salirse del marco regulado, obviamente, en donde de alguna manera las entidades empujen a que sus bienes, obras o servicios incorporen los tres criterios establecidos por el ente rector de la contratación estatal, ya sea económico, ¿no es cierto?, social o ambiental. La política de compras públicas sostenibles casa dentro de las entidades lo que debería determinar es qué herramientas permiten a través de determinar claramente necesidades sostenibles en las entidades públicas que los proveedores primero no se sientan vulnerados en sus derechos y que las entidades casa adentro puedan contratar de una manera adecuada productos con criterios de sostenibilidad. Ya. Otro punto a tratar dentro de esta entrevista, mi doctor, ¿cómo implementar con éxito las políticas de compras sostenibles? Perfecto. Aquí, si somos muy objetivos, el Ecuador está un poco atrasado en la implementación de compras públicas sostenibles. Y tal vez por el atraso, el apuro, el cumplir, por ejemplo, los compromisos de desarrollo sostenible, ¿sí?, le ha hecho lanzar una vorágine de apliquemos y punto, sin hacer un proceso estructurado y ordenado. Así Un es. proceso estructurado y ordenado nos obliga a varios elementos para implementar una política de compras públicas sostenibles. Primero, capacitar a la gente, porque la gente muchas veces no entiende el valor más importante que tienen las compras públicas sostenibles, que es este principio de valor por dinero, valga la redundancia, que recubre todo lo que es la compra pública sostenible. Sin embargo, hasta ahora creo yo que las entidades contratantes ni el Estado mismo lo sienten interiorizado a este concepto. Partiendo y entendiendo esto, se debe trabajar, ¿no es cierto?, en un proceso de medir el mercado, determinar qué hay en el mercado, porque potencialmente estoy pidiendo criterios muy sofisticados que después nadie pueda cumplir, generando Exacto. barreras o límites a la participación, o peor todavía, generando direccionamientos a uno o dos proveedores. Exactamente. Entonces, necesitamos medir el mercado. Y tercero, importantísimo, un marco regulatorio claro. La guía de compras públicas sostenibles, insisto, siempre es más fácil destruir que construir, pero es Así una es. guía que para mí aporta muy poco a lo que es una implementación real de la contratación pública sostenible en Ecuador. Claro, esto se debe también, a comentario personal, esto se debe también que como nuestro país no ha implementado este tipo de mecanismos, debemos nosotros, mediante esta guía actual que está, ir con las lecciones aprendidas y irlo mejorando. Ajá, como toda resolución que se avecina, que se aproxima, de acuerdo al uso que nosotros le estemos dando como entidades, ¿no es cierto? Hay una puntualización. No es que no hemos venido aplicando compras públicas sostenibles. Sí lo hemos venido aplicando, pero no lo hemos visibilizado.
Por ejemplo, tenemos procesos que ya aplican los criterios de sostenibilidad social. Hablemos de la feria inclusiva, Claro. ¿sí? Catálogo dinámico inclusiva. O peor todavía, y si vamos más arriba todavía, ¿sí? Economía Por circular. ejemplo, economía circular. Y además, criterios económicos se aplica, por ejemplo, en la compra de medicamentos. Exacto. Por ejemplo, buenas prácticas de manufactura. Criterios ambientales, manejo de desecho, también tienen medicamentos. Entonces, ya tenemos aplicaciones, pero lastimosamente no sabemos o no entendemos si a través, tal vez, el ente rector no entiende ahorita que ya tenemos aplicaciones de compras públicas Claro, sostenibles, que hubiera sido muy fácil venderlo de otra manera y no lanzar esa guía que lo que está generando es complejidad a todos. claro, exacto. Excelente intervención, doctor. Ya, a criterio suyo, ¿estamos preparados en este momento para integrar la gestión de sostenibilidad en las compras del Estado ecuatoriano? Yo creo que sí, pero a través de un proceso estructurado. Eh, en algún momento tuve la oportunidad de, con la cooperación internacional, emitir ciertos criterios sobre cómo debería implementarse la compra sostenible en el Ecuador. Y yo creo particularmente que es el ente rector el que debe definir los bienes y servicios sostenibles con los criterios que aplican, a través de los CPCs y catalogarlos. O si no los cataloga, determinarlos para que las entidades cojan estos criterios y estos bienes sostenibles. Yo creo que sí se puede, definitivamente sí se puede, pero sí se requiere que el ente rector justamente asuma esa responsabilidad. En otros países la rectoría es quien define los bienes. En Así este país nos dejaron a través de la guía de normativa secundaria que las entidades determinen. es. Cuando usted sabe que el conocimiento de las entidades públicas, sobre todo las unidades requerentes, carece de profundidad, ¿no es cierto?, en el desarrollo y análisis de nuevas implementaciones en materia de contratación estatal. Así es que yo creo que sí podríamos hacerlo, pero creo que la forma en la que está diseñado no es lo más viable para el modelo ecuatoriano. Claro, es un cambio importante que se debe dar y todos los actores debemos estar bastante comprometidos y entendidos dentro de este mecanismo que se va a efectuar. Exactamente. Ya. Otro punto, mi doctor. A nivel institucional, empresarial, ¿cuál es su visión de cómo iniciar la implementación de la política de compras sostenibles? Estamos hablando desde el proveedor, ¿verdad? Así es. O sea, Ya, como institución y como empresa. ya. Como institución es, como les digo, tener un marco regulatorio claro. Si hay ausencia del Estado en tener un marco regulatorio claro, yo puedo generar mis propias políticas internas que de alguna manera, que mientras no contravengan la normativa nacional, ¿sí? Mientras no contravenga la normativa nacional, me permita hacer una implementación ordenada casa de toda la institución, generar lineamientos. Por ejemplo, le doy algo tan sencillo como, en esta institución pública no se comprará más hojas de papel bond, porque todos sabemos que hay un alto proceso contaminante en el blanqueamiento del papel. Se comprará papel de caña de azúcar, que sí, cuesta un poco más. Cuesta un poco más, no es mucho siquiera el impacto económico. Pero a partir de esta política institucional yo empiezo a generar ciertas directrices que me orientan a productos sostenibles, que así debería ser. Además de ello, orientar también a las unidades requerentes de las instituciones públicas a cómo delimitar estos criterios de sostenibilidad para que no se conviertan en arbitrarios o en barreras para la participación de proveedores y, como decía, peor aún, direccionamientos. Ahora, Bien, desde la empresa, normalmente lo sostenible cuesta más, así es. ¿sí? Normalmente es así. Nosotros ya hemos tenido con varios clientes reuniones en este sentido y lo que estamos haciendo ahorita es empezar con implementación de políticas de compliance interno, políticas anticorrupción, ¿sí? Para empezar por el eje económico, ¿sí? Empezar por el eje económico de acuerdo a la normativa establecida, para después empezar a desembocar en lo que es en el eje social. No todas son productoras, entonces tal vez no todas las empresas pueden implementar el eje ambiental, pero sí el eje social, por ejemplo, paridad de género, protección de derechos laborales, instituciones libres de violencia, ¿sí? Sello violeta. Entonces, en las instituciones, todo parte en cambio de la toma de decisión de la máxima, de quien ejerce la representación legal, quien dirige a los destinos, y a partir de ello, de esta decisión, con la finalidad de hacerle un vendedor más responsable, lo que hemos hecho es trabajar para empezar a articular estos programas en donde estamos empezando por el eje económico, que es el más sencillo, por llamarlo de alguna manera, para terminar en el eje ambiental, que es el más complejo. Y así ir mejorando el entorno de las empresas ecuatorianas también. Exacto, está muy excelente su respuesta, mi doctor. Ya, otro punto a tratar. Desde el punto de vista jurídico, este es el ámbito de que nos compete, ¿considera que existe seguridad jurídica ante la implementación de estos procedimientos de contratación sostenible? Ya, pero Ana,
yo creo, la seguridad jurídica se consagra, ¿no es cierto? Ujú. En el artículo 82 de la Constitución, normas claras previas, y sobre todo en las instituciones públicas de la mano con el artículo 226 de la Constitución, Así que de es, alguna manera nos dice que los servidores públicos solo pueden hacer lo que esté escrito. lo que estoy- Con el enlace de estos artículos, determinamos y aterrizamos en la normativa ecuatoriana que sí, o sea, ya hay un marco legal, hay un marco legal, ¿sí? Sin embargo, de ello, a pesar de que existe seguridad jurídica, porque hay un marco legal, Claro, existe una guía, tal vez es insuficiente el marco legal. ¿Por qué? Estábamos hablando de seguridad jurídica. Seguridad jurídica de alguna manera tiene que dar certeza a todos. Pero cuando tú le lanzas a las entidades contratantes a que ellos definan lo que crean conveniente en los criterios de sostenibilidad, rompes ese principio de certeza que nos debe dar la seguridad jurídica. Sí, en consecuencia, aun cuando formalmente existe una seguridad jurídica, materialmente no se expresa por el alcance y el nivel de discrecionalidad que tienen las entidades contratantes. exacto. Está muy bien su respuesta, mi doctor. Ya, otro punto que vamos a tratar. ¿Qué ventajas considera obtendría el mercado ecuatoriano con la implementación de las compras sostenibles? Ah, a veces se malentiende la compra pública sostenible con solo sobrecosto. Es Así verdad, es. Ujú. para las empresas. Pero sí hay ventajas asociadas, porque también me encamina a la eficiencia, Así ¿sí? es. A la eficiencia en muchos ámbitos. En mérito de ello, las ventajas que podría obtener, hablamos dentro del mercado ecuatoriano e incluso el mercado internacional, es que el mundo está yendo a las compras públicas sostenibles. Claro, Entonces, desde la parte pública, pero la parte privada también, ya encontramos empresas que de alguna manera en su cadena de valor buscan proveedores sostenibles. claro. Entonces, las ventajas pueden ser ventajas competitivas interesantes, en donde tengan herramientas para un mercado cada vez más agreste, más complejo, y a ellos les permita tener ciertas ventajas por esta implementación frente a estos mercados, frente a otros proveedores. Esa creo que es la ventaja más importante. Y la otra ventaja, que ya no va desde el punto de vista económico, porque las empresas lo que buscan es rentabilidad, y es normal y natural, es su derecho. Pero también el implementar este tipo de políticas en las empresas, de alguna manera, les hacen observar o voltear la cabeza al tema de la responsabilidad social que tienen las empresas públicas, las empresas, perdón, en general, frente al Estado y al desarrollo de un Estado. Entonces, en valores económicos puede generar ventajas competitivas frente al resto, y lo otro, que ya es un tema más moral, por llamarlo de alguna manera, de una empresa, que es poder aportar con su granito de arena a una sociedad más sostenible. Ya. Perfecto, mi doctor. Es bastante interesante su respuesta y eso nos enfoca un poco más al tema de lo que enmarca, qué ventajas a nivel de todos los sectores nosotros podríamos recibir. Otro punto que vamos a tratar, ya para ir cerrando esta entrevista. ¿Usted considera que las compras sostenibles necesitan de recursos económicos y cómo se justifican frente a un criterio de control de buscar un menor precio? Ahí hay un error conceptual, ¿sí? Y nos hemos reunido con el órgano Contralor. Ujú. Siempre se ha dicho que la Contraloría, ¿no es cierto? Siempre nos dice que tenemos que comprar lo más barato, el Así mejor es. precio. Lo No más es barato y que verdad. cumpla las especificaciones técnicas. Y es que, ojo, es que hay una contradicción conceptual. Así ¿Por qué? es. A ver, primero la Contraloría no dice eso. No lo ha dicho, nunca lo ha dicho. ¿Qué pasa? Las instituciones públicas justifican no tan adecuadamente sus procesos. Entonces, evidentemente, si lo justifican en términos de normalizado, significa que esos estándares cumplen sus características técnicas y con eso satisface la necesidad. Y obviamente ahí solo mandará precio. Sí, solo mandará precio, pero es por una mala justificación. ¿Por qué? Y yo le pongo en este plano, mi querida Francis. Y vamos, digamos que el papel no está en catálogo electrónico. No. ¿Vale? Sí, Ujú. el papel bond cuesta $4 la resma, me estoy inventando, no tengo Sí. idea. ¿Sí? Y el papel de caña de azúcar cuesta 4.50. Ujú. ¿Ya? Y yo hago mis especificaciones técnicas para papel de caña de azúcar. Exacto. No compré lo más barato. Lo más barato es el papel bond. Ujú. ¿Sí? Y permití a los proveedores, dentro del estándar o rango que yo he determinado, un rango sostenible, participar en mejores condiciones. ¿Cómo lo puedo justificar frente al órgano contralor? Sencillo, con la implementación de compras públicas sostenibles. Y como usted mismo lo planteaba en una pregunta anterior, con una política institucional que me dé este marco reglado para no generar arbitrariedades por parte de los servidores. Claro. ¿Sí? Entonces, el, eh, sí hay que partir de un concepto importante, y es fortalecer la gestión de las unidades requirentes para que cuando justifican la compra
establezcan estos criterios de manera adecuada, ¿sí? Para que frente al órgano contralor, ¿sí? No se generen estas distorsiones, porque el órgano contralor no dice compra lo más barato, sino justifica bien tu compra. Si está bien justificado el comprar el papel de caña de azúcar, ¿quién le puede decir que no, me queda Francis? Y no es el más barato, ¿sí? Entonces, yo no creo la verdad que el... De hecho, cuando estábamos todavía en el CERCOP, tuvimos una reunión con la Contraloría General del Estado y ellos lo entienden el valor por dinero. Hoy, Pero nosotros hoy lo entienden. ya lo entendían, estoy hablando del año 2022. ¿Sí? Pero lo que pasa es que el temor que ha generado la Contraloría General del Estado, esta burocracia, a veces burocracia defensiva que congela la actividad de los servidores, de alguna manera lo que ha hecho es generar estos mitos urbanos en donde se piensa que la Contraloría solo dice esto. No, no es cierto, estoy justificando mal yo. Si justifico bien, yo puedo comprar lo que yo quiera en derecho, porque la justificación tiene que ser en derecho. Si es que violó la norma, evidentemente no. Así es que yo no creo mucho en ese concepto, la verdad, y le digo desde mi perspectiva. Está muy bien, mi doctor. Ya. Otro punto que vamos a tratar. ¿Considera usted que se necesitan parámetros de calidad, calificación de proveedor sostenible y estímulos a las pymes y grandes empresas para los procedimientos de contratación? Definitivamente sí. Yo creo particularmente que se debe generar una política nacional, no solo en materia de contratación pública, sino nacional, a través de incentivos tributarios que precisamente empujen a la empresa a ir a estos procesos de sostenibilidad. Porque si no, lo que pasa, voy a generar un desequilibrio económico porque yo estoy produciendo más caro que el resto y están cobrando lo más barato. O están buscando, o no me alcanza para vender. Entonces, yo creo particularmente que sí se deben generar incentivos, y adicional a ello, se debe fortalecer mucho más el sector PYME. Porque de alguna manera las grandes empresas pueden hacer ciertas implementaciones porque tienen recursos. A las pequeñas y medianas industrias o empresas siempre les cuesta un poco más por la falta de recursos. Entonces, yo considero particularmente que sí se debe generar una política de incentivos, y no solo en materia de contratación pública, sino desde más arriba, temas tributarios, que permitan, sí, tener una producción más responsable, y al ser una producción más responsable, el consumidor también se orienta a productos más responsables. Exacto, está muy bien su intervención, mi doctor. Un punto adicional. ¿Qué procedimiento considera es el más adecuado o próximo para las compras de estos bienes y servicios? Es decir, ¿necesito algún procedimiento especial o puedo usar los que la ley ya establece? Puedo utilizar los que la ley ya establece. El que tal vez es más complejo es la subasta inversa, pero recordemos que tenemos una ley que fue aprobada hace pocos días. Ley que tiene cosas buenas y cosas para mí no tan buenas en general. Si hacemos un balance, creo que quedamos empatados, la verdad. Pero ahí ya se rompe un tema que ha generado muchas distorsiones en materia de la aplicación de contratación pública, y se rompe el famoso concepto de bienes normalizados y no normalizados, que creo que es uno de los valores más importantes de la ley. Exacto. Entonces, a partir de ello, el estándar o la búsqueda de procesos de contratación pública, ¿no es cierto?, quedará en manos de la entidad contratante. Se aplica para bienes comunes, por llamarlo de alguna manera, subastas inversas, y para el otro tipo de bienes, ¿no es cierto?, estos otros procesos, ¿no? O este otro proceso, que es único, que es el de licitación. Entonces, si uno hace un análisis un poco más integral del tema, siempre va a ser mucho más fácil cuando se otorgan puntajes. Siempre. Es decir, la licitación va a ser un proceso que me ayude de manera fácil en la implementación de compras públicas sostenibles. En subasta inversa es un poquito más complejo, pero sí se puede. Y le acabo de dar un ejemplo. Así es. El papel. Si las instituciones públicas se orientan, ¿sí?, a determinar en las características parámetros sostenibles, ¿sí?, es plenamente válida la implementación. Porque lo que no se puede es lo que dice la guía erróneamente. Por ejemplo, de acuerdo a la normativa, está prohibido calificar a proveedores o dar puntajes a proveedores en subasta inversa electrónica, ¿no es cierto? O incluso, peor todavía, exigir requisitos a los proveedores o a los sujetos, ¿sí? Sin embargo, eso dice la guía, contradiciendo el reglamento. Eso no se puede, pero lo que sí puedo es buscar productos sostenibles. Exacto. Ya. Para cerrar esta intervención, mi apreciado doctor Andrade, ¿qué recomendación le daría al Estado para que
estas compras sostenibles funcionen realmente. Perfecto. Ah, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, matar esa vía que no ayuda en nada Así es. y volver al génesis. ¿Qué es volver al génesis? Partir desde la capacitación y que la gente entienda lo que es valor fósil. A partir de ello, establecer o analizar el CERCOP tiene las herramientas. ¿Cómo está mi mercado público? Ver cómo está el mercado público, qué productos sostenibles tenemos. Aquí en el Ecuador hay un grave problema y es no tenemos un sistema de etiquetado claro Así es. ni profundamente establecido que de alguna manera facilitaría. Pero ante la ausencia, ¿qué tengo que hacer yo como Estado? Asumir la responsabilidad y ver qué tengo en el mercado. Y además de ver qué tengo en el mercado, tengo que avanzar también, ¿no es cierto?, en generar este tipo de incentivos para que los proveedores vayan cambiando sus medios de producción. Yo creo que necesitamos un proceso mucho más ordenado, en donde trabajen el Estado, los proveedores, que no son enemigos del Estado, los Claro, proveedores los son parte proveedores del que no entorno de la son. contratación pública. Y ellos siempre Y la- luchan por estar dentro del Estado también. Así es. Y las entidades contratantes. Y yo le sumaría la academia. Yo creo que la academia tiene mucho que aportar. Así es. Son esos espacios de pensamiento que de alguna manera nos permiten encajar o aportar ideas, porque la academia no tiene ningún interés adicional que aportar ideas. Así es. Entonces, yo creo que se debería borrar esta guía, sentarse Estado, empresarios, a través de sus cámaras, obviamente, empresarios, entidades contratantes, ¿sí? Y academia, ¿para qué? Para definir una hoja de ruta estructurada para una implementación ordenada de compras públicas sostenibles en el Ecuador. Caso contrario, va a pasar lo que pasó el día de ayer con la publicación de la ley. Así Las es. entidades contratantes se quedaron en, ¿y ahora qué hacemos? Así ¿Sí? es. Y el CERCOP, cuando ya perdió por efectos de la ley la capacidad de emitir normativa secundaria, emitió una resolución para manejar este marco. Claro. Entonces nos dejan, esto es inseguridad jurídica, mi querida Así es. O Francis. sea, es inseguridad y confusión, más que nada también, Por doctor. supuesto. Sí. Mi doctor, muchas gracias por su intervención. Es muy importante este tema. Le indico que lo voy a citar dentro de mi tesis. Le agradezco mucho que usted siga impulsando el conocimiento. Yo tengo una admiración bastante intelectual por usted. Es un gusto, un honor y un lujo tenerlo como ponente dentro de mi tesis. Muchas gracias a usted por las generosas palabras, por la entrevista y espero que en su tesis que aporte a lo que queremos, una compra pública Así más es. responsable. Le agradezco su tiempo. Muchas bendiciones.